Padre nuestro, te queremos dar muchas gracias por todas tus bendiciones, agradecerte que podemos estar aquí reunidas en tu nombre. Te queremos pedir, Señor, en esta mañana por Cari, por su salud, para que pronto se sienta mejor de su aparato digestivo. Te queremos pedir también, muy en especial, por Claudia, Señor, para que le sigas fortaleciendo a ella y a toda su familia en estos momentos difíciles que están pasando. Que sea una oportunidad para que sus hermanos, toda su familia, venga a tus pies, Padre. Y te pedimos por el estudio que vamos a ver hoy, que lo pueda compartir bien, Señor, y que le entendamos completamente la enseñanza que nos quieres dar. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, chicas, pues empecemos. Hoy vamos a ver un estudio a propósito de Semana Santa que se llama El Huerto de Getsemaní. Y para eso vamos a irnos a la Biblia, al libro de Marcos, el capítulo 14, los versículos del 32 al 42. ¿Marcos qué? Marcos 14, 32 al 42. Lo leo. Dice, aquí está el micrófono. Dice, vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible, pasase de él aquella hora. Y decía, Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Vino luego y los halló durmiendo, y dijo a Pedro, Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró, diciendo las mismas palabras. Al volver, otra vez los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño, y no sabían qué responderle. Vino la tercera vez y les dijo, dormid ya y descansad. Basta, la hora ha venido. He aquí, el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vamos. He aquí, se acerca el que me entrega. Este es el pasaje que vamos a estudiar el día de hoy. Y aquí vemos que, Jesús va al huerto de Getsemaní después de esa cena, de esa última cena. Y Jesús y sus discípulos, como todos los judíos, celebraban la Pascua. Acordémonos que la Pascua es el paso de Jehová, ¿sí? Era un recordatorio de cómo Dios Todopoderoso libró al pueblo judío de la mano de los egipcios. Y vamos a ver algunos versículos, no todo, pero algunos de este pasaje de Éxodo. Éxodo 12, 3. ¿Éxodo qué? Éxodo capítulo 12, versículo 3. Éxodo está en el Antiguo. Sí, es el segundo libro. Sí, ya lo encontré. Génesis, Éxodo, Levítico. Éxodo 12, versículo 3. Buenas. Éxodo 12:3. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo, en el día de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Y el 8, Carmelita, por favor. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. El 11.
y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente en la Pascua de Jehová. Y el 14, por último, por favor. Y este día os será en memoria y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones. Por estatuto perpetuo lo celebraréis. Bueno, sabemos que algunas festividades fueron instituidas por Dios mismo. La Pascua es una de ellas. Y era la fiesta para conmemorar la liberación de Israel de la esclavitud de Egipto. Y para recordarle al pueblo lo que Dios había hecho por ellos. Para que los israelitas se salvaran de la plaga de la muerte, tenían que matar a un cordero sin defecto y untar la sangre en los postes y en el dintel de las puertas de sus casas. Y ese día pasaría el ángel de Jehová y habría muerte de todos los primogénitos en las casas que no tuvieran esa señal. Y en todas las casas de los egipcios hubo la muerte de los primogénitos. Y esta se convertiría en una celebración anual para recordar esa noche que pasó de largo de la casa de los israelitas. Y esa noche moriría, como les decía, pues todos los primogénitos de las familias que no tuvieran esa señal en sus puertas de la casa. Y como vimos en estos versículos, comerían cordero asado con hierbas amargas que simbolizaban la amargura que ellos tenían en esa esclavitud, y con panes sin levadura. Y deberían estar listos, como dice el versículo, vestidos, ¿no? Con los calzados sus pies y ceñidos sus lomos, porque en cualquier momento iban a salir, iban a viajar. Era una señal que Dios les daría, ¿sí? Todavía no eran libres, pero tenían que estar listos, porque Dios les había dicho que los sacaría de Egipto. Y bueno, como decíamos, todos los primogénitos de Egipto murieron. Y eso hizo que Faraón dijera, bueno, sí, ahora sí, váyanse. Habían pasado las plagas y cada vez que venía una plaga, Faraón decía, sí, los voy a dejar, y a la mera hora, no, siempre no, ¿verdad? Y otra vez los tenía en esa esclavitud. Pero a partir de ese momento, bueno, ya realmente pueden salir. ¿Qué va a hacer por un tiempo, verdad? Porque después Faraón los va a querer volver a traer, ¿no? Que es cuando, bueno, Dios abrirá el mar Rojo para que ellos pasaran en seco y el ejército de Faraón no pudiera pasar. Bueno, entonces Jesús dispuso el celebrar esta cena con sus discípulos. Como decíamos, todos los judíos lo celebraban, también Jesús y sus discípulos. Vamos a ver Marcos 14, del 12 al 16. Pati, ahí tienes el micrófono, Pati. Marcos 14, del 12 al 16. Donde vamos a ver que los discípulos hacen las preparaciones. Sí, pónganlo, Marcos, porque vamos a estar regresando. Los discípulos hacen la preparación para la Pascua. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron, ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua? Y envió 2 de sus discípulos y les dijo, id a la ciudad y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidle. Y donde entrare, decid al señor de la casa, el maestro dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Y él os mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto. Preparad para nosotros allí. Fueron sus discípulos y entraron en la ciudad, y hallaron como les había dicho, y prepararon la Pascua. Hasta ahí, Patita, gracias. Sí. Dice, allí Jesús les dio grandes enseñanzas que habrían de ser importantes para cuando Él ya no estuviera físicamente con ellos. Y de esa sagrada comunión en el aposento alto,
Jesús sabía que ahora tenía que pasar a una solitaria agonía en Getsemaní. Jesús y sus discípulos comieron la tradicional cena de Pascua y después fueron a ese monte de Getsemaní, a ese huerto de Getsemaní que estaba en el monte de los Olivos. ¿Sí? Era un lugar donde Jesús iba frecuentemente y él oraba ahí. Getsemaní significa como prensa de aceite, ¿sí? Y era un huerto, como les decía, situado en el monte de los Olivos, junto a un manantial, el manantial de Cedrón. Era muy conocido por Jesús y sus discípulos, pues muchas veces habían pasado por ahí y habían estado ahí. Y era donde Jesús se retiraba a orar también. Vamos a ver Lucas 21, 37. Prensa de aceite. Sí, o sea, donde se prensa el aceite. La agarro, prensa de aceite. Lucas 21, 37. Y enseñaba de día en el templo y de noche, saliendo, se estaba en el monte que se llama de los Olivos. Y el 22 de ahí mismo de Lucas, capítulo 22, versículo 39, por favor, Angie. Y sabiendo, se fue como solía al monte de los Olivos, y sus discípulos también le siguieron. Él frecuentaba ese lugar y Judas, sin duda, sabía dónde encontrarlo, ¿sí? Y pronto aparecería en ese lugar, ¿verdad? Juan 18, 2, ahí lo vemos, donde Judas llevaría ahí a los guardias para que, más Juan 12, no, perdón, 18, 2. ¿Dos? Sí, 18, 2. Juan 18, 2. Y también Judas, el que entregaban, conocía aquel lugar, porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. También conocía ese lugar y ahí lo llevaría a los soldados que le iban a arrestar. Ahora vamos a ver unos puntos. Punto número 1, vamos a ver, Jesús eligió ese lugar, Getsemaní. Vamos a ver por qué Jesús eligió ese lugar de Getsemaní. Vamos a ver 2 incisos. Inciso A. Jesús escogió ese lugar para mostrar su serenidad y confianza porque él sabía que todo estaba controlado por el Padre. Vamos a Marcos 14, 32, que es el primer versículo que leímos hoy. Marcos 14, 32. ¿Lo lees, Eri? Vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentados aquí, entre tanto que yo oro. Ajá. Bueno, vamos a ver otro en Juan 17, 1. Juan 17, 1. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Esa hora ya llega. Y el 4, 5, Estelita, por favor, de mismo Juan 17. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me pediste, que me diste que hiciera. ¿Me voy al 7 o lo continúo? Ahora pues. Ahora pues, Padre, glorifícame, tú a tu lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Antes que Jesús viniera a la tierra, pues era uno con Dios, ¿verdad? ¿Y por qué habría Jesús, sabiendo lo que venía, de ir
a otro lugar que no fuera el que iba siempre, el lugar acostumbrado. Él sabía lo que vendría, pero sabía que todo estaba bajo el control de Dios. ¿Sí? Y yo pregunto, ¿tienes tú esa confianza en tu Padre Celestial a pesar de las circunstancias que vives? ¿Tienes esa confianza en que Dios tiene bajo control todo? A veces así como que dudamos y no debe de ser. Ahora vamos al inciso B. ¿Por qué Jesús eligió ese lugar? Inciso B, para manifestar su sabiduría. Sí, para manifestar su sabiduría. Había dado grandes enseñanzas en aquel lugar. Marcos 13, 3 y 4. Marcos 13, 3 y 4. Y se sentó en el monte de los olivos frente al templo. Y Pedro, Jacobo, Juan y Andrés le preguntaron aparte: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y por qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse? Anteriormente, en esa ocasión, estaban estos discípulos con él y Jesús les estaba hablando de lo que vendría en un futuro. Y ahí su fe es fortalecida en el lugar apropiado en el que se estaba preparando para la prueba que pasaría. Y vamos nosotros al lugar apropiado cuando estamos en esas pruebas. ¿Sabes cuál es el lugar apropiado? El lugar apropiado es que vayamos, que acudamos a Dios en oración. Salmo 119, 92. ¿Salmo qué? 119, 92. Salmo 119, versículo 92. ¿A dónde? Si tu ley no hubiese sido mi delicia, yo en mi aflicción hubiera perecido. Y de ahí mismo del Salmo 119, el versículo 121, por favor. Digo, mi carne No, sea juicio. tu juicio y justicia he hecho, no me abandones a mis opresores. Perdón, es el 121. ¿Les dije bien el versículo? ¿O, sí, sí? Entonces, perdón, tengo mala cita, pero se las leo. Es, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová. Salmo 121. ¿Qué hizo? Perdón, sí, es el 121. Sí, tienes razón. 121. No, es el Salmo 121. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Ese es el lugar a donde debemos de ir, ¿sí? A Dios en oración. Ahora vamos al punto 2. El punto 1 fue que Jesús eligió ese lugar de Getsemaní, y ya vimos por qué, ¿verdad? Para mostrar su serenidad y confianza, sabiendo que Dios estaba en control, y para manifestar su sabiduría. Ahora, el punto 2 es, Jesús actuó en ese lugar, en Getsemaní. Actuó. Jesús actuó en ese lugar. ¿Cómo actuó Jesús? Inciso A, preparando a sus discípulos sobre lo que venía. Marcos 14, 38. Acuérdense de dejar la marquita en Marcos, porque vamos a estar regresando constantemente a este pasaje. ¿Marcos qué? Marcos 14, 38. Marcos 14, 38.
Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesta, pero la carne es débil. Él estaba preparando a sus discípulos para lo que tendrían que enfrentar. Así como nosotros tendremos que enfrentar muchos problemas que muchas veces nos agobian, ¿verdad? Y cuando estamos bajo mucha presión, como dice el versículo, aunque estemos con el espíritu dispuesto, somos vulnerables a caer en tentación, ¿sí? A la tentación de tener dudas, de tener temor, porque la carne es débil. Jesús les enseña la manera de resistir a la tentación. ¿Cómo? Velar, aquí como les dice, velar y orar. O sea, debemos velar, estar alertas, debemos orar, debemos concentrarnos en el propósito de Dios. ¿Sabes que Dios quiere prepararte para grandes cosas? Y espera que estés velando y orando para cuando sea ese tiempo. Así como estaba preparando a sus discípulos, también quiere que nosotros nos preparemos para cuando vengan esos tiempos difíciles. Que estemos alertas, que estemos atentos y que oremos cuando se presente esa situación. Primera de Pedro 5:8. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Muy atrás está, 5:8. No, capítulo 5, versículo 8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Sed sobrios, estar atentos, velad, ¿sí? A ver, en la selva, ¿cuáles son los animales que los leones están más dispuestos a atacar? Pues los que están más débiles, a los jóvenes, a los que están apartados de la manada, ¿sí? Que están solos, ¿sí? Que están solos, que están desprevenidos. Y aquí Pedro nos advierte que tengamos cuidado de Satanás cuando estamos en sufrimiento o en persecución, porque estamos débiles, y es cuando va a aprovechar para atacarnos. Si nos sentimos solos, débiles, pues así como desamparados, ¿verdad? O estamos alejados también de los creyentes, o si tus problemas te están consumiendo toda tu atención, estamos más vulnerables a los ataques de Satanás. Como dice el versículo, que está como león rugiente viendo a quien devora, ¿sí? Entonces, estemos atentos, oremos, velemos, concentrémonos en Dios y pidamos apoyo en oración. A mí me encanta el grupo que tenemos de oración porque ahí vemos ese apoyo en oración, ¿no? Y cómo te fortalece a la hora que tienes un problema, que sabes que están tus hermanas en Cristo orando por ti también. Es un apoyo enorme, ¿no? Inciso B, vimos el inciso A, que es preparando a sus discípulos para lo que vendría. Inciso B, mostrando que era humano y necesitaba consolación y compañía en esos tiempos difíciles. Marcos 14, 33 y 34. Buscaba consolación y Consolación y compañía en los tiempos difíciles que estaba por vivir. Marcos 14, 33 y 34. Y tomó compañía. consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y les dijo: mi alma está muy triste, hasta la muerte, quedaos aquí y velad. Esa tristeza, imagínate, la tristeza que sentía Jesús en esos momentos era enorme. Estaba angustiado, por supuesto, y con un sentimiento
profundo ante la terrible perspectiva que le esperaba de cargar la ira de Dios al estar pagando por nuestros pecados. ¿Sí? Él sabía en unos momentos difíciles, estaba en una gran angustia. Entonces, pues él pasó esos momentos en su naturaleza humana, por lo que se identifica contigo cuando pasas por las pruebas. Él sabe lo que es. Cuando tú estás pasando por una prueba, no puedes decir, ay, no, es que no sabe Dios lo que está pasando. Claro que sabe, porque Él en su naturaleza humana también enfrentó esas pruebas difíciles. Sabe perfectamente cómo te sientes. Hebreos 4:15. Hebreos capítulo 4, versículo 15. Mi maestra. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Sí, Jesús enfrentó cantidad de tentaciones durante su vida como humano. Eso significa que puede identificarse con nosotros porque Él también fue tentado, aunque Él nunca pecó, pero sabe cómo nos sentimos. Inciso C. ¿Cómo actuó Jesús en ese lugar? Pues enseñando el camino correcto para tener victoria sobre las pruebas. Enseñando el camino correcto para tener victoria sobre las pruebas. Marcos 14, y vemos los siguientes versículos que nos tocan, el 35 y el 36. 35 y 36. Sí, por favor. Marcos 14, 35 y 36. Yéndose un poco adelante, se postró en la tierra, oró, si fuese posible, pasase de él aquella hora. Decía, Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Claro, en su naturaleza humana él sentía angustia, sentía temor, y no era que Jesús tratara de no cumplir con el llamado, ¿verdad? Sino que está expresando sus sentimientos. No era que se rebelara contra la voluntad de Dios, y cómo reafirma ese deseo de cumplirla, ¿sí? Mas no lo que yo quiero, sino lo que tú estás diciendo. Y en esta oración resalta pues ese terrible sufrimiento que él iba a experimentar, ¿sí? Esa agonía de cargar con los pecados de todo el mundo. Esta copa era la agonía de verse separado de Dios, de su Padre, ahí en la cruz. El Hijo de Dios, que no tenía pecado, tomó nuestros pecados sobre sí y por un periodo de tiempo estaría separado de Dios para que nosotros pudiéramos tener la salvación. Fíjate, todo lo que pasó Jesús durante la pasión pues fue terrible, lo vimos con la canción que cantamos, ¿no? Cabeza ensangrentada, le escupieron, le golpearon, todo. Pero lo peor fue los momentos que Él estuvo en la cruz, separado del Padre, cuando pagaba por nuestros pecados. Esos fueron los momentos más difíciles. Es cuando Jesús mismo le dice, no le dice Padre, le dice Señor, ¿por qué me has desamparado? ¿No? Imagínate qué terribles momentos al verse separado del Padre. Luego vámonos al inciso D, enseñando que la oración es el recurso del creyente en todo momento. En nuestros momentos difíciles y en los que no son tan difíciles, también. Ese es el recurso que tenemos.
Y es una bendición que podamos acudir al Padre en oración. Romanos 12, 12. 12, 12, 12. 12. Romanos 12, 12. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Constantes en la oración. Acuérdate el versículo más cortito de los que debemos de tener simplemente. Orad sin cesar. Orar en todo momento. Ese es el recurso que tenemos. Y el inciso E de ese mismo punto de por qué Jesús actuó en ese lugar. ¿Qué hizo Jesús en ese lugar? El inciso E, perdonándonos cuando fallamos, aún en momentos cruciales. Y vamos a los siguientes versículos de Marcos 14, versículo 39 y 40. ¿Qué versículos? 39 y 40. Marcos 14, versículo 39. Perdonándonos cuando fallamos, aún en momentos ¿qué? Cruciales, en momentos difíciles. Si quieres desde el 37, por favor, Carmelita. ¿Yo? Vino luego y los halló durmiendo y dijo a Pedro, Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad, llorad para que no entristecéis. No entréis. Entréis en tentación, en el espíritu a la verdad. Está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró diciendo las mismas palabras. Al volver otra vez los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño y no sabían qué responder. Ahí estaban y les había pedido que oraran, estuvieran velando y ellos les ganó el sueño, ¿verdad? No importa cuál sea tu falta, Jesús siempre te recibe con los brazos abiertos. Salmos 136, versículo 1 y 2. Salmo 136. Aquí vemos que Jesús, bueno, no los había regañado y decir, ay, oye, ya, qué barbaridad, yo te encargué que velaras y estuvieras orando y mira, te quedaste dormido. No los está regañando. Él entiende cuando fallamos. Salmo 136, 1 y 2. ¿Ya? Dice, alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Dios de los dioses, porque para siempre es su misericordia. ¿Y el 26? ¿Y el 26? Que es el último de ese salmo. Alabad al Dios de los cielos, porque para siempre es su misericordia. Fíjate, todo ese Salmo 136 nos explica y lo dice 26 veces, porque para siempre es su misericordia. 26 veces. 26 veces, sí. Por eso leímos el 26 también. Entonces, vámonos al punto 3. Vimos el 1, que es por qué eligió ese lugar. Vimos el 2, cómo actuó en ese lugar, que era preparándolos, mostrando que era humano, enseñando el camino para tener victoria, orando, que es el recurso que tenemos, y preparándonos, perdonándonos cuando fallamos, ¿no? Y ahora el punto 3 es Jesús triunfó sobre ese lugar, Getsemaní. Jesús triunfó en Getsemaní.
Inciso A, entendiendo la perfecta y agradable voluntad de Dios. Entendiendo la perfecta y agradable voluntad de Dios. Y esto lo vemos en Marcos 14, versículo 36. Marcos 14, 36. Versículo 36. Sí. Y decía, Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Vino luego y los halló durmiendo y dijo, Pedro, Simón, ¿duermes? No. Hasta ahí, Patita, era el 36 nada más. Entonces aquí como dice, ¿no? Todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú, ¿sí? Después de luchar con ese si es posible, triunfa al aceptar la voluntad del Padre, sino lo que tú. Uh-huh. Jesús sabía que estaba dentro del alcance y el poder y la omnisciencia de Dios, a lo mejor proveer un plan alternativo de salvación, ¿verdad? Si así lo deseaba. Esta copa de ira, como decíamos, era la ira de Dios al estar pagando Jesús por nuestros pecados. Cristo iba a enfrentar esa ira, esa copa amarga. Uh-huh. Pero iba a vencer el pecado, a Satanás y al poder de la muerte. Y como dice, no lo que yo quiero, sino lo que tú, revela ahí la absoluta sumisión de Jesús a cumplir la voluntad de Dios. Él había venido al mundo a hacer la voluntad de Dios. En inciso B, triunfó sobre ese lugar, sabiendo que todo el ejército del cielo estaba a su disposición. Mateo 28, 53 y 54. ¿Mateo qué? Mateo, perdón, ¿qué les dije? Estoy mal. Mateo 26, 53 y 54. Mateo, perdón, ¿qué? 26, 53 y 54. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre? ¿Y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo? Entonces se cumplirían las Escrituras de que es necesario que así se haga. Entonces no se cumplirían las Escrituras, ¿verdad? Morir fue el acto consumado de Cristo de sumisión a la voluntad del Padre. Se cumplieron todas esas profecías que había en el Antiguo Testamento. Y el triunfo total estaba en la cruz. Colosenses 2:15. 2:15. Colosenses capítulo 2, versículo 15. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, confiando sobre ellos en la cruz. Despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando en esa cruz. ¿Sí? La cruz desarmó por completo a Satanás, a esos ángeles caídos, esas potestades, esos ángeles caídos que le habían seguido, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos. Cristo ganó la batalla
sobre todas las fuerzas de Satanás en la cruz, donde todos sus esfuerzos por detener el plan divino, ¿verdad?, de redención, pues eran frustrados. Y el inciso C, mostrando su majestuosa actitud de triunfo en todo momento, con aplomo y seguridad que maravillaba a todos. Su majestuosa actitud de triunfo en todo momento, con aplomo y seguridad, que asombraba a todos. De aplomo y seguridad que maravillaba a todos. Mateo 26, 55. Mateo 26, 55. En aquella hora dijo Jesús a la gente: como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palas para prenderme. Cada quien me sentaba con vosotros enseñando en el templo, ¿y no me aprendiste? Uh-huh. Y Juan 18, del 4 al 8. Que vamos a ver cuando llegaron a arrestar Juan a Jesús 18. allí en el huerto. Juan 18, 4 al 8. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo: ¿a quién buscáis? Le respondieron: a Jesús Nazareno. Jesús les dijo: yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando les dijo: yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Volvió, pues, a preguntarles: ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron: a Jesús Nazareno. Respondió Jesús: os he dicho que yo soy. Pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos. En ese huerto, cuando llegaron a arrestar a Jesús, pues se maravillaron, ¿verdad? Se asustaron del aplomo de Jesús, quedaron perplejos cuando les dijo: yo soy, ahí declarando toda su divinidad. Se sintieron impotentes ante el poder y la autoridad de Jesús, ¿sí? Y los está forzando a reconocer que ellos no tenían ninguna autoridad para prender a sus discípulos. Como les dice: si me buscáis a mí, dejad ir a estos, ¿sí? Con esa seguridad. Y dice el pasaje: y cayeron para atrás, ¿verdad? También lo vemos cuando Jesús arrestado es llevado ante Pilato, lo que le dice Jesús en Juan 19, del 6 al 11. Juan 19, 6 al 11. Cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles, dieron voces diciendo: crucifícale, crucifícale. Pilato les dijo: tomad vuestras y crucificarle, porque ya no hallo delito en él. Los judíos le respondieron: nosotros tenemos una ley, y según vuestra ley debe morir, porque ya se hizo así mismo el Hijo de Dios. Cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo y entró otra vez al pretorio y dijo a Jesús: ¿de dónde eres? ¿De dónde eres tú? Mas Jesús no le dio respuesta. Entonces dijo Pilato: ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Y respondió Jesús: ninguna autoridad tendrás contra mí si no fuese dado
de arriba, por tanto, el que ha entregado el mayor pecado tiene. Ujú, aquí como le dice Jesús, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuere dada de arriba. Ujú. Cuando llevan a Jesús ante Pilato acusándolo de que era blasfemo porque según ellos se hacía pasar por Dios, hijo de Dios, ¿no? Qué blasfemia cuando estaba diciendo la verdad. Según ellos estaba violando las leyes religiosas y la supuesta traición a Roma y querían que Pilato cooperara con ellos para matarlo. Y durante ese juicio vemos que Jesús es el que tiene el control, no Pilato ni los líderes judíos. Jesús mantuvo su compostura. Él conocía la verdad, él conocía el plan de Dios y el propósito de su juicio. Entonces vemos cuántas enseñanzas se encierran en este huerto de Getsemaní. Nuestro Salvador, aún en esos momentos de debilidad, sudando sangre, porque nos dice la Biblia que sudaba sangre cuando tú estás bajo mucha tensión, se rompen los vasitos, ¿sí? Y llega a salir sangre, sudor con sangre, ¿no? Y cómo nos da todas esas enseñanzas y a la vez nos conforta. Lucas 22, 42 al 44, donde vemos el pasaje paralelo. 22, 42 al 44. Pasaje paralelo al que estamos estudiando hoy en Marcos. Lucas 22, 42 al 44. Diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Hasta ahí, Patita, gracias. Jesús ahí revela a Dios pues esa angustia que estaba sintiendo ante las pruebas que se le acercaban, ¿sí? Pero también está reafirmando el compromiso de cumplir la voluntad de Dios. Porque pues la terrible agonía que tendría, no solamente de ser crucificado, sino peor aún, como les decía, de estar separados totalmente de Dios al morir por nuestros pecados. Esos son los peores momentos. Jesús nos enseña que aún el Hijo de Dios recibe ayuda de uno de sus siervos. ¿Cuánto más nosotros debemos recibir ayuda de otros cristianos, que incluso muchas veces los sentimos así como menores en la fe? Y qué confort y qué fortaleza te da el sentirte también apoyado en oración, ¿no? Y una anécdota que viene aquí en el estudio que dice que un pastor del siglo pasado visitaba a una señora y la señora, pues muy afligida, se lamentaba de que el estado en el que estaba era tan fuerte que no podía orar más que las mismas palabras una y otra vez, ¿sí? Y eso sentía como que no estaba haciéndolo bien. Y el pastor le respondió que Jesús en Getsemaní, cuando su alma estaba muy triste hasta la muerte, como dice el versículo, oró 3 veces las mismas palabras. Mateo 26, 44. Mateo 26, 44. Y dejándolos,
se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Diciendo las mismas palabras, ¿sí? Porque sabemos que mi voluntad no es la de Dios, ¿sí? Y su voluntad no es la mía. Entonces, que nuestra voluntad sea la que quiere Dios, que sea conforme a su voluntad, ¿sí? Y la oración, recordemos que es esencial porque nos da esa fortaleza que Dios nos proporciona y puede, pues, reforzar nuestro ánimo y derrotar cualquier ataque. Entonces, pues, esta oración del huerto es importante porque refleja cómo Jesús, siendo el Hijo de Dios, plenamente hombre para salvar a la humanidad, aceptó los padecimientos voluntariamente y por amor. Y describe la angustia de Jesús antes de ser detenido y de comenzar su pasión, de pasar por todos esos sufrimientos que conocemos bien que pasó y que en Semana Santa recordamos hasta en las películas, ¿no? Y recordamos también que nos enseña que la oración es una de las mayores bendiciones que tenemos mientras estamos aquí en la tierra, porque por medio de ella podemos comunicarnos con nuestro Padre, buscar su guía, fortalecernos. ¿Sí? Y la profundidad de esta oración en el huerto, pues nos muestra la entrega total de Jesús y su sometimiento a la voluntad divina, a pesar del miedo y de la angustia que sentía en esos momentos, que como vimos hasta sudaba gotas de sangre, ¿no? Es un ejemplo de humildad, de confianza, de subordinación a Dios, y pues nos invita a reflexionar sobre nuestra relación con Él. Tenemos nosotros también esa confianza total en Dios, tenemos esa sumisión a la voluntad de Dios, aunque a veces nos parezca como muy fuerte. Entonces nos enseña también la importancia de buscar siempre la voluntad de Dios en nuestras vidas y confiar plenamente en Él, aún en esos momentos difíciles que se nos presentan, ¿no? Acercarnos a Dios en oración, expresándole nuestras preocupaciones, como Jesús mostraba, ¿verdad? Sí, mi alma está angustiada hasta la muerte, imagínate, como lo que estaba sintiendo, ¿no? También mostrándole, pues, nuestras necesidades, pero siempre sometiéndonos a su perfecto plan para nosotros. Porque Dios tiene un plan perfecto para nosotros. Entonces tengamos confianza en cumplir con ese plan. Pues este es el estudio que nos tocó esta semana de la oración del huerto. Voy a orar. Amado Padre nuestro, pues gracias por tu gran amor y misericordia. Gracias por Jesús que ha pagado en la cruz por los pecados de la humanidad, Señor, para que nosotros podamos tener una correcta relación contigo al aceptar el sacrificio que tu Hijo ya realizó al morir en la cruz. Señor, queremos tenerte en nuestra vida y poder hacer siempre tu voluntad, Señor, sabiendo que tú tienes un plan para cada uno de nosotros y queremos ser siempre obedientes, sumisos a tu palabra y mostrar a otros, Padre, que tu gran amor para que ellos también quieran abrir su corazón y aceptar a Jesús en tu vida. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Fíjate Pues que yo en la mañana precisamente me cuestionaba esto, porque yo oro con Carmen Blanco. Entonces yo decía, híjoles, o sea, es que siempre repetimos exactamente las mismas, tenemos las mismas peticiones, ¿no? Que oramos por nuestras familias y todo. Y era lo que yo me decía, es que es lo mismo, ¿no? Es lo mismo. Y hoy me dio la respuesta. Sí, o sea, oras por lo mismo porque es la necesidad. Y a veces hasta cuando no vemos la respuesta, muchas veces dejamos de orar, ¿no? Y eso no está bien. Malo cuando tú repites una frase, pero tu mente está en otra cosa, ¿no?
Pero si tu corazón es sincero, abierto y estás de veras expresándole tus necesidades, poniendo todas tus peticiones en sus manos, pues sí, a veces repetimos la misma petición, ¿verdad? Bully, ¿qué quiere decir Abba en la Biblia? Padre. ¿Padre? Es como papi. Es una manera como cariñosa de papá, papito. De Abba, dirigirnos Padre, sí. hacia Dios. Sí, Abba, Padre. Con doble B, ¿verdad? Sí. Con doble. Sí, pero ¿sabes qué me acaba de sorprender, Bully? La importancia del huerto de Getsemaní. O sea, si lo leemos, pero no vemos esa importancia. Cómo Dios de verdad todo lo tiene perfectamente Planeado, todo perfectamente planeado. Y ahí les quería comentar, y ya no la traje, en alguna ocasión, hace años, tomé un curso de iconografía, que es ver las imágenes. Y la maestra nos dejó, estaba en la UNAM, ¿no? Lo tomé. Y la maestra nos dejaba, porque nos calificaba un trabajo, y nos dejó analizar iconográficamente una obra. Y yo escogí esta. Se las iba a traer. Sí. ¿Y cuánto sacaste? 10. Saqué 10. Pero que es una imagen de... Es una imagen de un pintor que se llama Sapida Cabrera, no me acuerdo el nombre, Luis Cabrera, no me acuerdo. Y es muy bonita, ¿eh? Es muy bonita esa imagen, es un pintor mexicano. Amado Padre, te damos muchísimas gracias por nuevamente darnos oportunidad de juntarnos de manera presencial para aprender de tu palabra. Queremos agradecerte muy en especial, pues, la recuperación de Carlos del COVID. Señor, gracias porque no ha tenido ninguna complicación y ha salido adelante del padecimiento. A la vez, Señor, también te queremos pedir por Claudia y su familia, para que tú concedas paz y fortaleza en los momentos difíciles que están pasando en estos momentos. Y te queremos agradecer también por el cumpleaños de Angie y de Vero, Señor. Gracias porque les has regalado un año más. Te pedimos muchas bendiciones para ellas, te pedimos mucha salud física, emocional y sobre todo espiritual, Señor. Que ellas cada día crezcan más en el conocimiento de tu palabra y la pongan en práctica en sus vidas. Y Señor, pues el estudio que vamos a ver hoy, que lo pueda compartir de manera clara y que lo podamos aplicar a nuestra vida diaria. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. ¿Puedes orar por la entrevista de Toño hoy? Ay, claro, también. Señor, también te pedimos la entrevista que va a tener Toño hoy por la tarde, para que tú le ilumines, para que tú le des gracias, Señor, y que pues pueda ser de beneficio para él. Asimismo también por los exámenes de Erika, Señor. Gracias porque en su primer examen le ha ido bien. Y ilumínala y guíala en todo momento, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias. Amén. Bueno, chicas, pues en el estudio anterior recordarán que ya empezamos un capítulo nuevo de Santiago. Empezamos el capítulo de Santiago 2. El versículo 14, lo repito para que recordemos un poco, que dice: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y vimos el estudio que se llamó la fe muerta. Porque la fe de un cristiano es una fe activa, es dinámica, viva en tu comportamiento, en tus acciones diarias, y esas son una prueba de que realmente eres un cristiano. Porque el creer no es suficiente, sino que nos lleva a actuar de una manera diferente a como actuábamos antes y de una manera de actuar conforme a nuestra creencia. Y la presencia de buenas obras no necesariamente significa que seamos salvos. Porque yo puedo hacer buenas obras, pero con una intención no muy buena detrás de ellas, ¿sí? No muy sana. Pero sí la ausencia de obras, pues comprueba que no soy salva. La salvación, recordemos que es solo por fe, independientemente de nuestros esfuerzos humanos. Pero esa fe nos lleva a hacer buenas obras, pero son producto de. Entonces, no nos vamos a ganar el cielo nosotros tratando de cumplir la ley así al pie de la letra, que una
ley que no podemos por naturaleza cumplir. Sí, y que Dios la cumplió por nosotros y que la obtenemos por fe. Y vimos un ejemplo de unos judíos tratando de cumplir con las leyes que tenían complicadas y que lo hacían exteriormente, pero interiormente en sus corazones no había ningún cambio, ¿no? Estaban en esa esclavitud de estar queriendo cumplir con toda la ley cuando no podían hacerlo. Y a la hora que ellos escuchan de Cristo, que se convierten a Cristo, pues llega como un descanso al tratar de estar cumpliendo cosas que yo no puedo en mi naturaleza humana cumplir y que ya alguien pagó por esas faltas que yo cometí y que yo lo que tengo que hacer es apropiarme de esas faltas. Entonces, como vimos, las buenas obras son prueba de nuestra salvación. No nos dan la salvación, son prueba, ¿sí? No es como nosotros la obtenemos. Vimos unos puntos que el primer punto podía ser esa falsa afirmación de que nosotros podemos creer que tenemos la salvación, pero si no hay buenas obras, si no hay un cambio en nuestra vida, puede ser una falsa afirmación, porque entonces tenemos una fe muerta, no es una fe activa, porque una fe activa siempre te va a dar fruto de que eres un cristiano auténtico. Entonces aquí venía la afirmación de que pues examinémonos realmente cómo estamos actuando. Luego había el punto 2 en donde vimos esa falsa compasión, ¿sí? Porque la fe de un cristiano actúa en lo práctico y en lo cotidiano de la vida. Y si no actúa tu fe, pues a lo mejor no somos salvos, a lo mejor no tenemos a Cristo en nuestro corazón y nos estamos engañando a nosotros mismos. Y vimos el tercer punto, que era la falsa evidencia. Y aquí un versículo que me encanta, que es Santiago 2, 18 al 20, que dice: alguno dirá, tú tienes obras y yo tengo fe. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Porque esa evidencia externa de mi fe son las obras. Nadie puede ver mi fe interna. Yo te puedo decir, sí, yo tengo mucha fe, pero no la puedes ver. Pero sí pueden ver las obras externas que son producto de tu fe. Como decíamos, el creer no es suficiente. La salvación es por fe en Cristo, por lo que Él hizo por nosotros en la cruz. Y mis obras son una confirmación de que he venido a Cristo y de que Él es mi Salvador y Señor. Son pruebas de mi cristianismo. Y el estudio que nos toca hoy es fe viva. El pasado fue la fe muerta. Ahora, fe viva, y para esto son los versículos de Santiago 2, 21 al 26. Santiago capítulo 2, versículo 21 al 26. Lo voy a leer, que dice: ¿no fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo, también Rahab, la ramera, no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Santiago aquí argumenta que la fe muerta se comprueba como tal por una ausencia de obras. Y les vuelvo a decir
versículo de Santiago 2:18. Si lo lees, Angie, por favor. Santiago 2:18. 2:18. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Como vimos en el estudio pasado, las obras son la evidencia de una fe verdadera. La fe en Cristo nos da la salvación y la obediencia demuestra que nuestra fe es genuina. Y ahora Santiago describe lo que hace una fe viva. Y esta clase de fe que el cristiano tiene, porque si no tiene esta clase de fe viva, pues debemos dudar si realmente somos cristianos. Es una de las pruebas que menciona Santiago para que te pruebes a ti mismo. ¿Se acuerdan de las otras pruebas? ¿Qué reacción tenemos hacia las pruebas? ¿Qué pasa cuando tenemos las tentaciones? Todas esas pruebas que tenemos para conocernos realmente cómo andamos en nuestro cristianismo. Segunda de Corintios 13:5. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos? Que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Examinémonos. No aprobados se refiere a no tener una fe genuina, auténtica, que es la que te lleva a la salvación. Y aquí Pablo nos desafía a que nos examinemos y nos probemos a nosotros mismos para averiguar si realmente somos cristianos auténticos, creyentes auténticos. Y así como nos sometemos a un examen físico para ver cómo andas, también a un examen espiritual con estas pruebas que nos pone Santiago para ver cómo andamos, si estamos realmente cercanos a Dios o si estamos pues muy alejados de Él. Y Santiago nos da 3 ilustraciones que vamos a ver de una fe viva y que desemboca esta fe viva en acciones exteriores que prueban esa fe. Las obras prueban mi salvación, que mi fe es auténtica. No me dan las obras la salvación, pero la prueban. Y el primer ejemplo que vamos a ver es Abraham. En Santiago 2, 21 al 23. Benito, ¿lo lees? ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice Abraham, creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. A ver, esto no contradice la enseñanza de Pablo en el sentido de que Abraham fue justificado delante de Dios solo por la gracia de Dios a través de su fe y nada más. El ofrecimiento de Isaac de parte de Abraham demostró que Abraham tenía una fe auténtica, porque sobre él estaba la promesa de que tendría una descendencia enorme como las estrellas del cielo, como la arena del mar. Era el hijo de la promesa. Entonces él tenía esa fe en que Dios ya le había dicho eso. Y la verdadera fe siempre lleva a acciones que comprueben que tú tienes esa fe. Y el propósito de Dios para probar la fe de Abraham en ese hijo estaba en la promesa que él le había hecho.
se habla de Abraham el padre, no solo de los judíos, sino también de todos los creyentes, porque es el padre espiritual de todos los creyentes. Juan 8, 37. Juan 8, 37. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Aquí Jesús les está hablando a esos líderes judíos que descendían de Abraham y afirmaban ser hijos de Dios, pero que con sus acciones demostraban que más bien eran hijos de Satanás, no eran hijos de Dios, ¿sí? Sus acciones no demostraban eso. Y el versículo 39, Vero, sí, Verito, porfa. ¿De Juan, por ejemplo? Sí, igual. Juan 8, 39. O si lo tienes ahí ya, Blanquita, léelo de una vez. Respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Claro, Jesús aquí les descarta ese simple linaje físico como condición para que fueran ellos salvos. La descendencia verdadera imitaría la fe y la obediencia de Abraham, que ellos no la estaban mostrando. La fe de Abraham era, esa fe que tenía tan grande en Dios, era mayor que el amor que tenía a su hijo a la hora que se le pide que haga ese sacrificio, ¿sí? Y confiaba en que incluso si lo sacrificaba, pues Dios podría traerlo aún de la muerte. Y vamos a ver Romanos 4, 1 al 3. Romanos 4, del 1 al 3. ¿Qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Creyó Abraham a Dios, ¿sí? Aquí vemos que los judíos estaban orgullosos de ser descendientes de Abraham. Y Pablo usa a Abraham como un buen ejemplo de quien fue salvo por fe, porque él le creyó a Dios. Aquí, al enfatizar lo de la fe, no está diciendo que la ley de Dios no sea importante, sino que es imposible que seamos salvos únicamente por obedecer la ley. La fe no debe considerarse como una obra meritoria, porque la fe es un regalo de Dios, y Abraham creyó. Gálatas 3, 6 y 7 nos lo dice también. Gálatas 3. 3, 6 y 7. Así Abraham creyó a Dios y le fue contando por justicia. Sabed que por lo tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Los que son de fe son hijos de Abraham, ¿sí? Los verdaderos hijos de Abraham son quienes tienen fe. ¿Fue justificado Abraham por las obras? Santiago parece afirmar lo contrario a lo que Pablo dice, y toda la Biblia claramente afirma. Romanos 4, del 1 al 8, aquí está más larguito el pasaje.
Romanos 4, del 1 al 8. ¿Qué, pues, diremos que halló a Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. ¿Por qué? ¿Qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Abraham pudo llevar a su hijo a ese monte Moriah donde iba a sacrificarlo. Durante varios días hicieron ese trayecto porque él sabía que Dios era fiel para cumplir sus promesas. Y estaba la promesa de esa descendencia que vendría de su hijo, de Isaac. Su fe era una garantía de la confianza que él tenía en Dios. Y bueno, a veces con esto decimos, pues a lo mejor nos entra así como que la tentación de que ¿tendré yo suficiente fe para ser salva? ¿Es mi fe suficiente? Pero malentienden la enseñanza de que Jesucristo es quien nos salva, no nuestros pensamientos o lo que nosotros creemos de que tenemos o no tenemos, o nuestros sentimientos o nuestras acciones. Es Él el que nos salva, Jesús. Y al creer y confiar en Él, pues debemos aceptar este regalo de salvación y de fe que Él nos da. Gálatas 3:11. Hay muchos versículos que nos hablan de la salvación por fe, muchos. Gálatas 3:11. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Por la fe vivirá. Es imposible hacernos justos ante Dios por nuestros propios esfuerzos. Aunque tengamos las mejores intenciones de no volver a pecar, lamentablemente volvemos a pecar. Pero es por medio de la fe en Dios, creyendo en la obra de Cristo para el perdón de nuestros pecados y viviendo cada día en su poder, que podemos ser justos ante Él y ser libres de la esclavitud del pecado. Efesios 2, 8 y 9. Efesios 2, versículo 8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Es así, clarísimo, ¿verdad? Nuestra fe y salvación son regalos de Dios. Y respondemos pues con gratitud, con alegría, con alabanza a Él. Dios desea que nuestra salvación nos motive a hacer buenas obras, a hacer actos de servicio. Y Santiago usa el mismo ejemplo de Abraham, como vimos. ¿Y cómo podemos explicar esto de la salvación por fe y no por obras, ¿no? Vamos a ver un pasaje de Pablo en Romanos 4:8. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado.
Romanos 4:2. Perdón. Estoy viendo más abajo. Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Si Abraham hubiera sido justo por lo que hacía, pues yo podría decir, ay, mira, yo todo lo que hago, pero no es así. Romanos 4, ahora del 9 al 11, por favor. Romanos 4 del 9. 4 del 9 al 11. Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión, porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? Estando en la circuncisión y en la incircuncisión, no en la circuncisión, sino la incircuncisión. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Aquí lo que Pablo está señalando es que ese ritual de la circuncisión no fue lo que causó que Abraham fuera aceptado por Dios, ya que había sido bendecido mucho tiempo antes de que se implementara esa ceremonia de la circuncisión. Abraham recibió el favor de Dios debido a su fe antes de ser circuncidado. Dios lo llamó cuando tenía 75 años de edad y la ceremonia de la circuncisión la practicó creo que a los 99 años, porque en sentido racial Abraham es padre de todos los judíos, o sea, los circuncidados. Y en sentido espiritual es padre de los judíos creyentes y de los gentiles, o sea, de todos nosotros, los creyentes, ¿sí? Los incircuncisos. Romanos 11:6. Vamos a ver varios ahí en Romanos. Romanos 11:6. Y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera la obra ya no es obra. Aquí vemos que el esfuerzo, nuestro esfuerzo por hacer las buenas obras y la gracia, pues se excluyen. No es, o piensas que nos eligió Dios porque ahí somos muy buenas o porque somos muy caritativas o somos... No. O que la conducta de ciertas personas, la mala conducta, le hace imposible que sea salva, tampoco. Porque si entendemos así, pues no hemos comprendido lo que es la gracia de Dios, ese regalo que es para todos, para los que hacen buenas obras y para los que no también, para que vengan a la fe en Cristo y esa fe transforme sus vidas. La justificación ante Dios, lo repito, solo puede ser por fe. Nos lo dice bien claro también en Romanos 5:1. Justificados, pues es por la fe. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificados por la fe, tenemos paz, o sea, es decir, que ya hemos sido reconciliados con Dios, ya no hay separación entre Él y nosotros por el pecado, porque ya nuestro pecado fue perdonado. Y también, Abraham fue llamado y su justificación consumada con Dios mucho antes de hacer las obras. Y lo vemos en Génesis 15, del 3 al 5. Génesis 15, del 3 al 5. Al 6, por favor. ¿Al 6?
Génesis 15 del 3 al 6. Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó afuera y le dijo, mira, ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Abraham ya era grande, su esposa también, no habían tenido hijos. Y él pensaba que a lo mejor Eliezer, que era su siervo, porque era una costumbre que si no tenía hijos, bueno, el siervo era el que heredaba. Y él sería el heredero. Dios le prometió a Abraham una descendencia numerosa, como las estrellas del cielo y la arena del mar, cuando él pues ya había perdido toda la esperanza de tener un hijo. Pero ¿qué pasó? Dios le dijo y Abraham creyó y le fue contado por justicia. O sea, fue la fe, no las acciones de Abraham, lo que lo hizo justo ante Dios. Porque nunca se le podría haber concedido esto por obras, por lo que él hacía. Romanos 3:20. Romanos 3:20. Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Y el 24, Angie, por favor. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. O sea, la ley sí nos sirve porque nos muestra cuando fallamos. Y debido a la ley sabemos que hemos cometido pecado. Pero no es la que nos salva el cumplir la ley. Por esto, y ante el tema de Santiago, que él está hablando de esa justificación de Abraham ante los hombres y no ante Dios. Es la prueba misma de su salvación, la misma referencia a su disposición de sacrificar a su hijo Isaac, es evidencia de la fe que él ya tenía. Y vamos a ver este pasaje que está más larguito de Génesis 22, del 1 al 22. Génesis 22, versículo 1 al 12. Creo que les dije 22 también, ¿verdad? Génesis 22, versículo 1 al 12. Aconteció pues de estas cosas, que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él le respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriah. Ofrécelo ahí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos, y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó. Y fue al lugar de Dios y le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos, y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí, y adoraremos, y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto, y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre, y dijo, Padre mío. Y él le respondió, heme aquí mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios se proveerá del cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos.
Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó ahí Abraham un altar y puso la leña, y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar de la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dijo a voces le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste a tu hijo, tu único. Abraham siempre le creyó a Dios, siempre fue obediente. Sabemos que Abraham, pues, Dios le dice que salga de donde él está viviendo, de Ur, y él no se pone a discutir si está lejos, si falta mucho, si cuánto tiempo va a tardar. No, se trasladó de Ur a Harán y finalmente a Canaán. Entonces ahí Dios establece un pacto con él y le dijo que sería fundador de una gran nación, Israel, la nación que saldría de Abraham. Debía ser el pueblo que seguiría a Dios. De la descendencia de Abraham va a venir Jesucristo. Y Abraham tenía que obedecer a Dios, dejar su hogar, viajar a esa tierra nueva, donde Dios le había prometido construir una gran nación a través de la descendencia que le daría. ¿Y Abraham qué hizo? Obedeció. Dios le promete a Abraham un hijo. Esto fue antes. Esto está en el capítulo 15 de Génesis. Cuando Abraham, como ya lo habíamos dicho, había perdido toda la esperanza de tener un hijo. Y el pacto de Abraham, de Dios con Abraham, era algo pues muy serio. Representaba una promesa increíble de parte de Dios y una gran responsabilidad para Abraham. Y fue una prueba muy fuerte la que Dios le puso a Abraham. Y fíjate cómo en el versículo 12, en el versículo 5, cómo dice que iban a subir al monte a ofrecer el sacrificio y a regresar. ¿Sí? Ahí está él sabiendo que iban a regresar. ¿Sí? Y su fe fue probada pues ante el mundo entero. Hebreos 11, 17 al 19. 17 al 19. ¿11? 11, 17 al 19 de Hebreos. 11, 17 a 19. Al 19. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndose dicho: en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde, en sentido figurado, también le volvió a recibir. Cómo estuvo dispuesto a renunciar a su hijo cuando Dios se lo ordenó. Pero Dios no permitió que Abraham le quitara la vida a su hijo, porque era esa orden para probar su fe. En lugar de quitarle a su hijo, ¿qué pasó? Pues le dio una gran nación por medio de Isaac. Demostró otra vez su fe por su disposición de devolver a Dios su hijo de la promesa. Abraham tenía confianza en que Dios a lo mejor resucitaría a su hijo, pero no le permitió Dios que lo sacrificara. Y no es que Abraham fuera perfecto, porque también vemos en otros pasajes que pues no hacía de todo lo correcto, como cuando llegan a Egipto y le dice a su esposa que diga que es su hermana para que no haga nada contra él, en Génesis 12, 13.
pues, di que eres mi hermana para que me vaya bien por causa tuya y viva mi alma por causa de ti. Aquí pues no está hablando con toda la verdad, ¿verdad? O cuando Saraí le dijo que tuviera un hijo con su sierva Agar, y él pues dijo, pues bueno, en el 16:4 de Génesis, bueno, él no quería, pero la insistencia de Saraí. Poca la resistencia. 12:13. Génesis 16:4. 16:4. Y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Era una práctica común que si no la mujer no podía tener hijos, diera a su sierva para que hubiera descendencia. Pero bueno, sabemos que de esto sobrevendrían unas consecuencias que las podemos ver hasta la fecha, ¿no? Entre esa lucha constante entre judíos y árabes. Pero Abraham sí tenía fe y su fe se perfeccionó en estas obras. Cuando Dios le dijo que sacrificara a su hijo, al hijo de la promesa. Santiago 2:22. ¿No veis que la fe actúa juntamente con sus obras y que a la fe se le perfecciona por las obras? La fe se perfeccionó por las obras, ¿sí? Y Santiago cita aquí el pasaje que usó Pablo en el 23, de ahí mismo, de Santiago 2:23, por favor. Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Amigo de Dios, sí. La fe de Abraham se vio en toda su extensión por medio de esas obras de obediencia. Por eso fue llamado amigo de Dios. ¿Y quiénes son los amigos de Dios? Aquí nos lo dice en Juan 15:14. Juan 15:14. ¿Juan qué? 15:14. Juan 15:14. Vosotros sois amigos, si hacéis lo que yo os mando. Son mis amigos si hacéis lo que yo os mando, si me obedeces. Un verdadero cristiano obedece. Y un verdadero cristiano, pues sí es amigo de Dios, mostrando la obediencia a la voluntad del Padre, no a la tuya, sino a la de Dios. Aunque a veces la prueba sea fuerte. Y vemos entonces que el hombre no es justificado ante Dios por sus obras, es justificado ante los hombres. Santiago 2:24. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Santiago 2:24. Sí. Perdón, entonces me equivoqué la cita, ahorita se las corrijo. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Sí. Vimos, el hombre es vindicado ante los hombres por sus obras, pero ante Dios es por fe. Y vamos a ver otro ejemplo. El segundo ejemplo es Rahab. Recordarán que la vimos en los estudios de los discipulados, de las mujeres extraordinarias. Una de ellas fue Rahab, la prostituta, ¿se acuerdan? Santiago 2:25 la menciona. Asimismo también Rahab, la ramera, ¿no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino?
Cuando los israelitas iban a entrar a Jericó, a la tierra prometida para conquistarla, enviaron unos espías a la ciudad. Rahab vivía ahí, vivía sobre la muralla, y ella los escondió ahí, ¿sí? Y los ayudó a escapar. Esto está en el libro de Josué. Y de esta manera ella demostró la fe que tenía en los propósitos de Dios para Israel. Ella ya había oído de ese Dios poderoso, de ese Dios como los había sacado de Egipto. Y ella los ayuda. ¿Por qué? Por la fe que tuvo. Aunque ella vivía en una comunidad pues, que no era creyente, pero demostró la realidad de su fe y fue justificada ante Dios. Su fe salvadora al arriesgar su vida, porque arriesgaba su vida y la de su familia, al proteger a esos mensajeros, ¿verdad? Esta mujer pues es totalmente opuesta a Abraham y el contraste es pues bien grande, ¿no? Es mujer, es gentil y es ramera, muy lejos de parecerse a Abraham. Vamos a ver a Mateo 1, del 5 al 6, que no lo busques, te lo leo, nada más es la genealogía que dice, Salmón engendró de Rahab a Boz, Boz engendró de Ruth a Obed, Obed a Isaí, Isaí engendró al rey David, y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Y vemos que ahí viene toda la descendencia que nos explica en Mateo, y entre esos antepasados de Jesús, pues hay personajes muy importantes, ¿no? Por su espiritualidad, como Abraham, Isaac, Ruth, David, héroes de la fe. Y también hay otros de dudosa reputación, como Rahab, como Tamar. Pero vemos cómo Rahab tuvo esa fe que está nombrada incluso entre los héroes de la fe en Hebreos. ¿Sí? Hebreos 11, 30 y 31. ¿11? 11, 30 y 31. Hebreos 11, 30 y 31. Vas, Blanquita. Ay, perdón. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Por la fe, Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Tenía 2 cosas en contra, fíjate, era prostituta y no era judía, pero mostró que tenía fe en Dios al recibir a los espías y al confiar en que Dios la protegería a ella y a su familia cuando fuera tomada la ciudad. ¿Y si la protegió? Vamos a ver Josué 2, del 9 al 11. Josué 2, del 9 al 11. Y aquí la vida de Rahab pues, nos ilustra que el principio se aplica a todos por igual, ¿verdad? Justificada ante Dios por fe y ante los hombres por obras como producto de esa fe. Fíjate lo que dice Rahab. Si quieres léelo tú. Sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros, porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo, delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y lo que habíais hecho a los 2 reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón, a Og, a los cuales habéis destruido. El siguiente. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros,
porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Fíjate todas las cosas viviendo en esa ciudad gentil, pero ella sabía que Jehová les había dado esa tierra. Había oído cómo los había hecho pasar por el Mar Rojo, cómo había hecho secar las aguas, ¿sí? Y dice, porque Jehová vuestro Dios es Dios de arriba en los cielos y abajo en la tierra. Entonces ella confiaba en Dios, ella creyó y le fue contada por justicia. Después probó dicha fe, pues con sus obras. Lo vemos en el versículo de Santiago 2:25. Asimismo, también la ramera no fue justificada por obras cuando recibió los mensajeros y los envió por otro camino. Ella escondió a los espías y los ayudó a escapar. De esta manera demostró su fe en el propósito de Dios para Israel. Y aquí algunos podrían decir, ay, pero ella mintió, ¿verdad? Cuando llegaron a preguntar por si habían estado ahí los espías. Pero pues esto lo hizo porque vivía en una sociedad en la que era lo más normal el mentir, ¿sí? Para ella no era algo que fuera mal. Entonces vemos como ella los había hecho subir al terrado de la casa y los había escondido entre los manojos de lino que había ahí en el terrado. Y a la hora que llegaron a preguntar por los espías, ella dijo, sí, pero ya se fueron por otro camino, ¿no? Y así los salvó. Pero oyendo, fíjate, vamos a ver Josué 2, del 9 al 11, que bueno, fue lo que ya vimos, no lo vamos a releer, pero oyendo esto, como lo que ella les dice, oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón. Ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra, ¿sí? Dios había dirigido a los espías a la casa de Rahab porque sabía que ella tenía un corazón dispuesto hacia él, y no permitió que su vida pasada le impidiera desempeñar un nuevo papel que Dios tenía para ella. Ella confesó ahí el reconocimiento de que Él es el creador soberano y sustentador de todo lo que existe. Y al mentir, pues solo estaba actuando conforme al modelo al que tenía en esa sociedad en la que ella vivía, ¿sí? Ella no era judía, no sabía los principios morales de las leyes de Dios, pero finalmente probaría su fe al arriesgar su vida por Israel y su Dios. Y es lo que arriesgas, lo que prueba tu corazón. A veces no queremos arriesgar, a lo mejor, no sé, nuestro trabajo o nuestras amistades o tantas cosas para probar que realmente obedecemos a Dios. Lucas 9:23. ¿9:23? Lucas 9:23. Lucas 9:23. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y siga. Tomar su cruz es seguir a Jesús hasta donde sea, hasta la muerte si es necesario, sí, estar dispuesto a morir a ti mismo, a tus deseos egoístas, a tus pretensiones, a tantas cosas que tenemos que sabemos que no le agradan a Dios. Morir a esas cosas y vivir para Dios. Y el tercer ejemplo que vamos a ver es el de un cadáver. Santiago 2:26, que dice, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta,
¿sí? Un muerto, pues no tiene espíritu, ¿verdad? No se puede mover, huele mal, hasta pudriéndose y contaminaría todo a su alrededor, si no lo entierran rápido. Así la fe nuestra, lejos de influenciar a otros para bien, lo haría para mal. Y mejor aislarla, ¿verdad? Porque si no todo contaminaríamos. Entonces, un cristiano, pues, pasa la prueba de la fe en Dios por sus obras, que lo identifican plenamente como cristiano. Hebreos 9:14, que es el último versículo que veremos hoy. ¿verdad? Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Las reglas y los ritos que hagamos exteriormente no pueden limpiar el corazón de nadie. Solo mediante la sangre de Jesús se limpia nuestro corazón, nuestras conciencias. Somos entonces libres de pecado, ¿sí? Si tú llevas sobre ti una carga de culpa, de faltas que ya no puedes y sientes que no eres lo suficiente bueno para Dios, piensa en lo que la muerte de Cristo ya hizo por ti, en lo que realmente significa para ti. Y lleva a Cristo esas cargas que tienes, esas culpas, confiésalas a Cristo y pídele perdón. El sacrificio de Cristo, que ya hizo por nosotros, transforma nuestra mente, nuestro corazón, y nos va limpiando interiormente. Y esa limpieza pues va haciendo que nos comportemos de manera diferente a lo que éramos antes. Pues ese es el estudio de la fe que de veras es viva y que lo demuestra con sus obras. Entonces, amado Padre, pues a ti te damos toda honra y toda alabanza, Señor, y gracias por mostrarnos que es la fe la que nos hace salvos y que es esa fe la que nos lleva a hacer buenas obras. Queremos tener una fe viva, una fe activa que se demuestre por la obediencia a tu palabra, Señor. Por la obediencia y vaya cambiando nuestra conducta y procurando hacer buenas obras en base a esa fe. Porque no basta que hagamos cosas buenas, sino es la fe en Cristo la que nos lleva a realizarlas. Que tengamos una fe auténtica, como la que han tenido estos personajes en tu palabra, Señor, como la fe de Abraham, de Noé, de José, de Moisés, de tantos personajes, Señor, que nos muestran que han obedecido completamente a tu palabra. Padre, si a veces tenemos que pedirte que pues nuestra fe no flaquee y pedirte como lo hicieron tus discípulos, que aumentes en nosotros cada día esa fe, Señor. Sabemos también que tenemos que ser pues diligentes en ir a tu palabra diariamente para así alimentarnos de tu palabra y tenerla presente en todo momento cuando se presenten las diferentes situaciones en nuestra vida. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.